Buen día, a través de este video grupal trataremos de explicarles sobre el materialismo histórico. Por el marxismo hay mucho que decir, pero no todo podrá caber en este video, así que solamente vamos a concentrarnos en el materialismo histórico. Durante mucho tiempo el idealismo fue una postura filosófica dominante, pero a mediados del siglo XIX empezó a ser cuestionada por un pensador prusiano llamado Karl Marx. Pues Marx, un filosófico, economista, periodista, sociólogo e intelectual, pues el cual presenció las primeras crisis del capitalismo en la década 1830, pues su interés se centró en comprender cómo funcionaba la sociedad. Para Marx, la explicación de cómo se encontraba la sociedad se encontraba en la historia, pero para entender la historia había que aceptar dos cosas fundamentales. La primera, el mundo y las sociedades humanas están en constante cambio. La segunda es la realidad material, la que condiciona nuestro pensamiento y nuestro actuar social. Desde el idealismo, la realidad humana suele usar pensamientos, valores morales y postulados racionales, pero para Marx nada en la sociedad está fijo, el cambio es inevitable y por eso decidió crear una dialéctica, la cual era una eterna transformación para la sociedad. Las sociedades son cambios, hay tesis, antitesis, síntesis, es un proceso progresivo que no deja moverse. Un proceso dialéctico como en Sócrates, pero en realidad lo tomó de Hegel. Marx estaba convencido que la clave para entender la sociedad histórica en su visión histórica era dialéctica y materialista, y de ahí nació el materialismo histórico. El materialismo histórico es el estudio del cambio de la sociedad a través del tiempo. Se ponen temas muy interesantes al respecto a esto, ya que van evaluados en especial con los sistemas económicos, las relaciones sociales y las estructurales. Por ejemplo, en los tiempos cavernícolas, las personas contribuían de igual manera para conseguir, consumir y distribuir los alimentos. Pero cuando surge la ganadería y la agricultura, esto cambia, ya que existe más producto, más consumo, algunas personas tienen más, otras menos, y surgen las diferentes clases sociales. Para apoyar a la distribución y a conseguir con este sistema de clases sociales, las personas inventaron distintas materias para poder apoyarse como herramientas, por ejemplo, para la agricultura y todo eso, tractor, palas y todo eso, para poder apoyarse, y de esta manera siguieron contribuyendo a las clases sociales y a la desigualdad. Según Marx, se dio cuenta que esos medios de producción siempre han estado en posesión de muy pocas personas, quienes ponen a la mayoría a utilizarlos y producir los bienes y servicios, pero la ganancia siempre cae en las manos que poseen los medios de producción. Todo muy injusto para Marx. La tensión entre los propietarios, que son pocos pero ganan mucho, y los trabajadores, que son muchos pero ganan muy poco, crea las clases sociales y el antagonismo entre ellas. Al final de esto resulta la principal contradicción del núcleo social, y gracias a la contradicción viene el cambio, porque recuerden que la dialéctica, cuando las contradicciones llegan a un máximo de las sociedades, cambian a través de movimientos sociales siempre violentos, a los que Marx identificó como revoluciones. Cada revolución implica que la clase oprimida se subleva y establece un nuevo orden en el que se forma una nueva clase social dominante y otra oprimida. Cada cambio genera un estadio de características, y Marx decretó que habían existido 4 a lo largo de la humanidad. Primero, el estado primitivo, la prehistoria, cuando no había una clara división del trabajo, las relaciones eran horizontales y de cooperación. Después, el estado esclavista, como el de la Grecia antigua, o grupo social superior que poseían las tierras y las hacían trabajar por medio de esclavos, que eran tratadas como personas sin derecho y personas como propiedad.
Luego, más adelante, el sistema feudal, familiares nobles y aristócratas eran dueños de las tierras y los medios de producción, y a su servicio tenían siervos que ya no eran tratados como propiedad, pero que no poseían nada y solo tenían derecho a casa y protección mientras trabajaban para sus señores. Y finalmente, el Estado capitalista, un pequeño grupo de burgueses, tenían todo, fábricas y tecnologías que hacían que la producción trabajara más rápido. Tenían a los obreros que trabajaban estos medios de producción por un sueldo fijo. El trabajo de los obreros generaba mucha riqueza, pero estos solo recibían un mínimo por su trabajo y no se llevaban ningún excedente. El capitalismo es el modo de producción más reciente, pero Marx estaba convencido que la vida histórica es cambiante y que la sociedad no es inmutable, así que el capitalismo no podía ser el último ni el más perfecto modo de producción. La visión histórica de Marx era progresiva porque pensaba que cada cambio de modo de producción era una mejora para la sociedad y asumió que cada vez que el capitalismo cayera, avanzaríamos hacia un nuevo sistema. El socialismo, por ejemplo, era el gobierno de la clase obrera, y luego el comunismo, un estado ideal de cooperación e igualdad que nos llevaría a la cúspide del progreso humano, pero este no funcionó. El comunismo cayó en varias partes. La verdad que el comunismo en términos de Marx nunca ha existido porque requiere de la aniquilación del modo de producción anterior, es decir, el fin total del capitalismo. El materialismo histórico destaca por ser una teoría sólida y coherente para explicar la realidad y su dirección del progreso. Fue un cambio muy popular en toda Europa. Durante el siglo XX el materialismo histórico creó muchas corrientes marxistas para entender a la sociedad, convirtiéndose en una de las posturas más relevantes de toda la historia. Uno de los mayores problemas del materialismo histórico se ve que la historia como una línea progresiva que idealiza con el proceso humano. Actualmente sabemos que los cambios no son necesariamente para el bien y las transformaciones sociales no son siempre los términos marxistas, pero aún así Marx nos dejó una versión de la historia única y de gran alcance, de lo que lo ha convertido en uno de los más grandes pensadores de la historia de la humanidad.